Bueno, em, como les dije, es importante eh, darles como conocer o reflexionar sobre lo que ustedes probablemente ya saben, lo que ya les atrajo a esta iglesia y aprender de la fe desde esta perspectiva. ¿Qué significa ser luterano? ¿Cómo vivimos el cristianismo desde la teología luterana? Y es importante um, aclarar que cuando hablamos de que somos luteranos, em, no somos luteranos como somos cristianos, ¿ya? Lutero no es como a nivel, en el mismo nivel como de líder que Cristo, ¿no? O sea, Jesús pasó algo más allá. Jesús es un misterio que impacta nuestra vida, que mueve, remueve nuestra vida. Lutero es un ser humano falible, con sus errores, con cosas que no hizo muy bien, pero sí él descubrió o volvió a poner énfasis en estas cosas que a los que somos lutheranos les hacen más sentido y es como una manera como vivimos el cristianismo, ¿ya? Eh, yo siempre digo, nosotros nos inspiramos en la teología de Martin Lutero. Y se trata aquí, bueno, les hablo del luteranismo, de la identidad luterana, de dar luces, ideas, visiones que marcan, que influyen, inspiran nuestra práctica como cristianos, que nos ayudan a vivir una relación viva y sana con Dios y con el prójimo. ¿Sí? Y, y eso encuentro como muy importante destacar, como tener claro quién es Lutero, ¿no? O sea, Lutero también fue antisemita y las ideas que tenía Lutero sobre la mujer tampoco fue, digamos, la mejor. eh, pero aún así su teología abrió el camino para que hoy en día haya mayor igualdad entre hombres y mujeres en la iglesia, ¿no? Eh, pero él como ser humano tampoco se pensó mucho más allá, ¿no? Pero sus ideas principales abrieron el camino y eso es muy interesante, ¿ya? Incluso yo diría, aunque él era antisemita, yo creo que sus ideas en parte o su énfasis de leer la Biblia nos permite tener buenas herramientas para estar adaptados hacia cualquier tipo de discriminación, ¿no? Me parece muy importante. Más adelante vamos a descubrir por qué. Ustedes conocen bien el contexto histórico de la iglesia, de la reforma, ¿no? De qué pasó con Lutero, ¿no? En el tiempo de Lutero la gente no sabía leer la Biblia, ¿ya? Y muchos no la leían en general. La Biblia existía en latín nomás, no existía en el lenguaje que la gente hablaba. Pocos tenían acceso a lo que decía la Biblia. Entonces todos dependían absolutamente de las autoridades de la iglesia. Y los mismos sacerdotes ni sabían muy bien, algunos apenas leían, puro leían la misa, lo que sería decir en el culto. No eran personas muy educadas, eh, y lo que se hacía en la práctica era la oración, el ascesis, el autoexamen, la penitencia y los servicios a los humildes. Y tenían las personas también un gran miedo y angustia, gran preocupación por lo que iba a pasar con ellos después de morir, ¿ya? Eh, hoy en día ya no es tanto un tema, ¿no? Hoy día es como algo que no sabemos, pero no tenemos una visión de vivir un castigo por todos nuestros pecados en el infierno o tener que limpiarnos por nuestros pecados en el purgatorio. Pero en esos tiempos era algo muy común, era algo muy normal. Y también la gente estaba mucho más confrontada directamente con la muerte, ¿ya? Que alguien pudiera morir en cualquier momento, obviamente era algo que sucedía mucho más, ¿no? La mortalidad de las guaguas, de las mujeres, el embarazo,
Bueno, todavía no se había inventado la penicilina, ¿no? Etcétera. Todavía no se tenía conocimiento sobre la higiene. Entonces, las muertes, mm, ya, moría mucho más gente. Y en ese tiempo existía la práctica de la venta de las indulgencias, ¿ya? Uno pensaba, al comprar una indulgencia se podía liberar de castigos por los pecados y se podía, por ejemplo, bajar los años que uno tenía que sufrir limpiándose en el purgatorio para poder estar con Dios en el cielo. Y para concretizar un poco más históricamente, quizás a Michael le interesa y quizás tú ya lo sabes, Michael, ¿no? En ese tiempo, cerca de donde vivía Lutero, no en Wittenberg, pero cerca ahí, había un monje, Juan Tetzel, aquí puso una imagen de él, quien andaba vendiendo indulgencias. Y había comenzado una campaña feroz de la venta, o sea, lo había como eh, aumentado muchísimo. Y eso porque había un clérigo, un obispo, Albrecht de Manuncia, y él quería, o ya había comprado, ya se había hecho, obispo de Manuncia y también de otro lugar, de Magdeburgo. Magdeburgo queda más cerca de Lutero. Y para poder, como ser obispo, que era en el fondo, ¿por qué quería tener más que un obispado? Para tener más poder, más influencia, ¿no? Y en realidad eso era prohibido. Pero si uno los compraba, si uno como invertía plata, podía hacerlo igual. Y él se prestó un gran préstamo en un banco de los Fugger en ese tiempo y para ahora tener que devolver la plata de su préstamo, había hecho un acuerdo con el Papa que él iba a recaudar muchos fondos a través de la venta de la emergencia y estos fondos después iban ir también a la construcción de una nueva catedral, la hoy en día Catedral de San Pedro, ¿ya? Eso como contexto. Lutero se da cuenta de sus filigreses, de estas ventas y del abuso emocional, psicológico, en el fondo que ellos vivían, ¿no? Y dijo, no puede ser, o sea, ¿por qué se hace eso? Y comienza a estudiar más allá. Eh, Lutero era uno de los pocos que tuvo la suerte de poder leer la Biblia, de comprenderla, de estudiarla. De hecho, su padre espiritual, Juan de Staupitz, había enviado a Lutero a estudiar teología. Él era monje en un lugar en Erfurt y él dijo, yo te voy a mandar a Wittenberg donde tú vas a estudiar bien la Biblia, leerla y comprenderla y descubrir lo que realmente significa la Biblia. Él inspiró a Lutero en el fondo en sus ideas. Porque él había dado cuenta que Lutero luchaba mucho y tenía muchos conflictos interiores. O sea, habíamos hablado de los conflictos interiores. Lutero se daba cuenta que yo trato de ser el mejor monje, trato de hacer todo a la perfección, pero en realidad no me resulta. Entonces, Staupitz, hay una película bien buena hollywoodense, aunque es así, pero tiene sus escenas que son bien claras. Y hay una escena en que el padre, obviamente es reconstruido, pero probablemente era así, le muestra y le introduce, digamos, el significado de la cruz y de Jesús. Y que Lutero debería como aferrarse a eso, ¿ya? Y de ahí le dice, o sea, en otra escena le dice, ya, yo te voy a mandar a estudiar Wittenberg, ¿ya? Entonces, Lutero tenía acceso a lo que decía la Biblia de verdad. Y se daba cuenta, y la Biblia no decía de ninguna manera, eh, y no apoyaba de ninguna manera alguna práctica como la de las indulgencias. Eso no aparece en la Biblia. Al contrario, Lutero se da cuenta que no hay que hacer nada para recibir la gracia de Dios,
porque así dice también la palabra, es gratuitamente, ¿verdad? La gracia es algo que es dado, regalado. No tengo que hacer algo para tenerlo. Y las indulgencias son contra, en el fondo, de los principios básicos de lo que dice la Biblia. Y escribió los tan famosos 95 tesis, ustedes los conocen, donde principalmente habla sobre las indulgencias, sobre la penitencia, ¿no? Diciendo que la penitencia no es un acto único que hago una vez a través del pago de alguna plata, sino la indulgencia o la liberación, digamos, el proceso de liberación de los pecados, o sea, la penitencia es algo que se efectúa a través de Jesús, a través de lo que ha hecho Jesús, ¿verdad? En el mundo. Me parecía como importante destacar eso. Aquí también lo tengo como un pequeño resumen. Dice Lutero en las 95 tesis, el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de la gloria y gracia de Dios. Todos los cristianos participan en los bienes de Cristo y de la iglesia sin indulgencias. Comparado con la misericordia de la cruz, la fuerza de la indulgencia es débil. La penitencia no es un acto puntual que se realiza en el sacramento de la penitencia, sino es algo que afecta toda la existencia cristiana. La venta y la compra de una indulgencia no tiene efecto. El Papa solo puede confirmar que Dios perdona los culpas. Y la venta de la indulgencia dificulta el verdadero arrepentimiento y el respeto hacia Dios. Y justamente, claro, si yo pago para como tener liberación, alivio, no me doy cuenta de lo que realmente ha hecho Jesús en la cruz, ¿no? Y que Él nos libera de cualquier maldad, de cualquier dificultad ante Dios a través de su entrega en la cruz, ¿ya? Vender indulgencia es como hacer lo contrario de lo que realmente significa el Evangelio, ¿ya? Y por eso también todavía sigue tan actual la no mercantilización de la gracia de Dios, ¿ya? Lo puso como al final. Y por ejemplo, es muy interesante, si se fijan, en el año 2017, cuando celebramos los 500 años de la Reforma, la Iglesia Luterana, la Federación Luterana Mundial, publicó unos libros que se llaman el ser humano no se vende, la salvación no se vende, la creación no se vende, ¿ya? Son todos bienes, nuestra vida como ser humano, ¿no? La salvación que Dios nos da, la creación, el espacio, el lugar de vida de nosotros, es algo que es un regalo. Y este regalo tenemos que cuidar y apreciar y no jamás deberíamos aprovecharnos de eso para hacer un beneficio hacia uno propio nomás. Hasta ahora como que se entiende Sí. las consultas, ¿ya? Que a mí me quedaba como me abría la pregunta de cuáles son las nuevas indulgencias de nuestro siglo XXI. Claro, sería una muy buena pregunta hacerse esa. Aquí tengo como un pequeño resumen de la experiencia personal de Lutero, que ya les conté eso, ¿no? Como Lutero se daba cuenta, puedo ser el mejor monje, pero no alcanzo con mi propio esfuerzo de llegar a ser. ¿Mm? O sea, llegamos a nuestros límites, sufrimos, lo pasamos mal, nos esforzamos, también nos presionamos. ¿Y cuál, en el fondo, es la base de todas las ideas de Jesús? Como que, ¿dónde comienza, digamos, su argumentación de decir, no puede ser que
eh, que la relación con Dios es una monetaria, ¿no? Que se compre o que se vende, y la iglesia vende, eh, sino esta relación va directamente uno con Dios, ¿no? ¿Cuál es la base? Y yo la ya insinué, perdón, eh, es la idea de que Dios se manifiesta en la cruz. ¿Ya? 1 Corintios 1, creo que 1 de 18 en adelante, donde Pablo habla de la cruz, que para algunos es una tontera, para otros un escándalo. No, él dice, eh, para nosotros es una sabiduría, porque la cruz es el lugar, es el espacio donde el ser humano realmente se encuentra con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no el Dios glorioso? ¿Por qué el Dios en la cruz? Porque el Dios glorioso pone una distancia entre mí y Dios. Marca una distancia, porque yo nunca puedo alcanzar la gloria de Dios. De hecho, Lutero habla de cómo es puro sufrimiento para nosotros si vemos solo el Dios de la gloria. Porque somos limitados, somos frágiles, débiles, mortales, nos equivocamos. Y eso es nuestra condición humana. Entonces, el encuentro, el único posible encuentro que podemos hacer con Dios es cuando Dios se hace igual que nosotros, frágil, débil, mortal y humano, en la cruz. ¿Sí? Les puso estas 3 imágenes que a mí me encantan. Me encanta obviamente la cruz de aquí, es como algo más personal, la de Petejón. Me gusta también este Jesús sentado así, meditando, reflexionando, como compareciendo con nuestras penas y dolores. No me acuerdo si esta cruz este Jesús está a la izquierda, es de la iglesia de mi hermana, o si lo encontré en algún lugar, en alguna ciudad, no me acuerdo. Le saqué una foto. También me gusta la cruz esa donde Jesús abraza al ser humano, porque también creo que expresa como el acercamiento, ¿no? Entonces para Lutero era muy importante eso. La teología de la cruz, así se llama. Y estoy resumiendo, ¿ya? De manera muy, muy resumida. O sea, aquí nada de teología así en las nubes. Eh, ¿Ya? Ya. Esta visión de un Dios, ¿no? Quien se, quien se baja desde el cielo, desde lo glorioso, sufre con nosotros, comparte con nosotros. Para mí es muy importante. O sea, yo siento que, aunque yo me repito, si predico en cada prédica sobre eso, yo predico bien. Creo yo, aunque quizás me repito, porque creo que es la esencia un poco del cristianismo, porque eso es como lo especial del cristianismo, que aquí tenemos un Dios quien se hace humano y quien vive y sufre con nosotros. ¿Ya? Yo creo que el sufrimiento y las complicaciones también aparecen en otras religiones, pero de esta manera, así como en una figura como la de Jesús, no están en otras religiones. Yo creo que el judaísmo también habla harto del sufrimiento, de pasarlo mal y de la misericordia de Dios, sin duda. O sea, yo diría que sí. En los profetas, en los libros de profetas, podemos ver eso también. En los distintos libros en que Dios se esfuerza siempre a volver con el ser humano, pero de esta forma así como cristalizada, como lo dice en Jesús, es obviamente único. ¿Mm? Um, entonces, Dios muestra a sí mismo completamente y con todo su amor y su entrega y cariño en la cruz, um, y se acerca de esta manera brutalmente al ser humano. Y resulta de esta entrega también un morir, un sacar todo lo que hay entre Dios y el ser humano que le impide al ser humano acercarse a Dios.
Porque Dios sigue siendo glorioso. Dios sigue siendo el Dios creador. Dios sigue siendo el Dios que hace todo. ¿Ya? Pero como este Dios es un Dios muy distante, se acerca y saca todo lo que nos impida a ver y reconocer a este Dios. ¿Ya? Saca toda nuestra incapacidad de mirar y reconocer y ver a este Dios. Y encontrar paz con este Dios. Y esa es la libertad que se revela también en la cruz, ¿no? Y Lutero ahí tiene este slogan, el cristiano, perdón, es libre, Señor, de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Somos libres ante Dios, liberados de hacer obras para obtener su justificación, para obtener un estatus como de correcto, de estamos bien, de estar justos, de tener como un ticket detrás, ¿ya? Lo hiciste bien, ¿ya? Porque no, por nosotros mismos no lo estamos haciendo bien siempre, ¿ya? Por nosotros mismos nos vamos a equivocar, cometer errores, ¿no? Tener malos pensamientos, como hablamos recién, ¿no? Sentirnos como débiles, incapaces de hacer algo. Tenemos nuestras dudas, no nos comportamos adecuadamente o no hacemos las cosas correctas como deberían ser para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, Dios nos quita la presión de ser así, de tener que nosotros justificarnos, no. Pero como Dios nos libera de esta presión, nos llama al mismo tiempo a intentar hacer lo mejor, ¿ya? Nos quita el peso de la obligación, pero nos libera para hacer lo que podemos hacer. Y eso, por eso también Lutero dice que el cristiano es servidor de todas las cosas y está sometido a todos, ¿ya? También se podría explicarse de otra manera. Yo siento en esta entrega de Jesús en la cruz un amor tan grande, tan fuerte, tan intenso, tan apasionado, que es un amor que me sobrepasa. Y es un amor que sobra. Y como veo este amor y lo disfruto y me sobra, también a mí me da ganas de compartir este amor y de compartirlo con nuestros seres humanos, alrededor de nosotros, con nuestros prójimos. ¿Ya? Este amor, en el fondo, me llama, me mueve, me empuja a amar también a los otros. Y en ese sentido somos, obviamente, también servidor, actuamos también en el amor de Dios. ¿Ya? La libertad del cristiano es como, estoy librado para obrar y ocuparme de obrar bien. ¿Me explico? No sé si se entiende. Sí, ¿entiendes? Sí, al menos yo, no sé los demás. ¿Sí? Esta imagen que la puse ahí, ven lo que llamamos nosotros, creo que esa es la imagen de ley y evangelio. La ley son nuestras obligaciones y hay ley en distintos niveles, ¿ya? Y hay una ley ante la cual no nos podemos liberar, que es el jus o el derecho, se dice, político, ¿ya? En el mundo siempre vamos a encontrarnos con leyes y con ciertas instrucciones que tenemos que cumplir. Y si no los cumplimos, tenemos consecuencias negativas, ¿ya? O sea, que Dios nos libere de un cierto nivel de ley, de ciertas obligaciones, no significa que aquí en el mundo tenemos alguna obligación de portarnos bien, ¿ya?
No significa que ahora yo puedo andar en la calle como quiera, sin, no sé, respetar los semáforos, ¿no? Em, porque la ley, em, ante Dios tiene otra dimensión, ¿ya? Porque también existe una ley y el cumplir una cierta ley o un cierto derechos para acercarnos a Dios. Y eso es lo que no es necesario. Y de eso nos liberamos, ¿ya? Que se refiere aquí, claro, una cierta praxis religiosa, ¿ya? Una cierta práctica religiosa. Eh, pero la liberación solo sucede si la creo. Si creo en esta liberación o la justificación, el ser justo, el ser correcto, el estar bien ante Dios, es algo que solo puedo creer. Solo puedo creer y confiar que realmente es así, ¿ya? Por eso hablamos, este otro concepto, la justificación por la fe, que en Romanos 1, 17 y 3, 28 se explaya y aparece. Somos justos, simil justos, pero seguimos siendo, obviamente, en el mundo pecadores, ¿ya? Ante nuestros prójimos, sigo siendo Hannah que de repente quizás decepciona, o sigo siendo Hannah que de repente le dije a Michael ayer eh, que sentía que no di todo en mi prédica, por ejemplo, y sentía una falacia, una incapacidad de realmente explicar bien o acercar a las personas al Evangelio, ¿ya? Y eso puede ser una falacia como con querer, cuando quizás porque estuve floja o no me dio ganas, o una negligencia como consciente, pero también puede ser que simplemente realmente no fui capaz o tuve tantas cosas que quería hacer que no me dediqué suficientemente a la prédica, etcétera. ¿Ya? Yo sé que Dios me perdona y quizás no prediqué con toda la fuerza, pero que sí me preocupa que quizás las personas podrían haber dicho, pucha, no entendí nada lo que dijo la pastora. Eh, y podrían como encontrar que era fome o no adecuado o quizás incluso podrían molestarse. No sé, estoy inventando, ¿no? Y estas imágenes, no sé si se ven, tienen también como eso de que somos ante la ley y que la ley obviamente si nos amenaza, nos preocupa, ahí ven como una calavera, la muerte, y obviamente también aquí vamos a morir, ¿ya? Y al otro lado tenemos a Jesús, ¿no? Quien muere y resucita por nosotros y vence la muerte y nos libera también de la muerte, ¿ya? Ante Dios. Mm. Bueno, aquí lo dije, en el mundo seguimos siendo pecadores. Mm. Y la fe no es algo que podemos forzar, es un don del Espíritu Santo, es un don de Dios que nos impacta, que llega. Hablamos harto, em, con algunas personas hablo harto de que pucha que es tan difícil de convencer a la gente de creer. Y yo obviamente tengo que hacer los mayores esfuerzos. Pero al final depende puro del Espíritu Santo. Sería terrible si la fe de ustedes dependería completamente de mí. Sería un peso que yo no podría cargar. No podría no dormir nunca. Y bueno, a veces igual me pasa de repente que digo, chuta, depende de mí, que yo aviso a la gente, que yo organizo tal cosa, que hagamos tal y tal actividades. O sea, pero por otro lado también depende del Espíritu Santo que obra en mí y que me haga recordar las cosas y que me haga tener buenas ideas. O sea, a veces también yo me escuro y digo, si mi prédica fue mala, bueno, el Espíritu Santo no me besó. ¿Me explico? O no llegó, no me ayudó. Sí, pero Ya, te escucho. también, también conectar con las personas, Sí, eh, el arte de comunicar. Es cierto que hay un don y hay un Espíritu Santo que se mueve, sí, claro, pero los 365 días del año
si uno no es una batería recargable y que va a funcionar al 100% todos los días, conectar con las personas es un arte difícil, no es para Sí. nada fácil. Mm. Yo lo digo porque hago clases y generalmente hay clases que me salen muy buenas, realmente buenas, pero hay momentos en los cuales hablo y siento que no estoy llegando. Y habiéndome preparado, y probablemente habiendo hecho la misma clase en otro grupo y funcionó, y en otro, a veces pasa, esas cosas ocurren. Mm. Eh, pero yendo a a lo de Lutero, claro, yo creo que hay las leyes a las cuales nos libera son, o sea, vivimos en un mundo de marcos regulatorios, de marcos normativos en la sociedad a los cuales tenemos que atenernos. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que Mm. atender ciertas normas de civilidad. Pero es cierto que hay una liberación cuando se termina como esa rigidez que había en esa época para acercarse a Dios, que había un montón de otras reglas que no tenían que ver con la conducta normal del ser comunidad, sino que también era el abuso de una estructura eclesial. Yo siento que eso hoy en día, gracias en parte a Lutero que se manifestó también, bueno, el Evangelio que se manifestó también ahí, pero que eso ya no opera, gracias a estos principios que estamos revisando ahora. Pero eso mismo también nos debe liberar de la culpa de sentir que tenemos que estar siempre como al 100%. Yo creo que como seres humanos uno se entrega y es cierto que la vida de iglesia es colectiva. Yo creo que no, o sea, hay algo interesante en lo que dice Lutero es que somos todos responsables. Y el Espíritu Santo se mueve entre todos, no depende de una persona. Mm. Y eso es profundamente liberador tanto para quienes obran como nuestros pastores, pastoras, como también para el resto de la comunidad. La responsabilidad es de todos. Y en ese sentido, todos los miembros tenemos que asumir nuestras acciones. Por eso yo soy tan crítico de quienes manifiestan como una actitud de, no, en realidad yo voy tarde mal y nunca, o no sé, o me bautismo, hago el bautismo y después me quedo en la casa porque sí. Yo siento una responsabilidad notable frente a lo que Dios hace por nosotros. Mm. De alguna manera tiene que manifestarse. Ujú. Eh, bueno, yo siento esa responsabilidad al menos. Mm. Me extendí. No para nada. Yo creo que todo eso es constantemente un juego entre lo que viene de afuera, que llamamos Espíritu Santo, la inspiración y las coincidencias, y lo que hago por mi propia voluntad o los propios impulsos que siento dentro de mí. ¿Ya? Pero claro, si uno va al extremo, uno también podría decir, no, nada depende de mí, sino siempre todo estoy inspirado o no estoy inspirado. Por ejemplo, yo estaba pensando eso de conectar con la gente también. O sea, porque yo también puedo hacer algo respecto de eso para conectar más, conversar más con la gente, preguntarles, considerarles. Y, y yo también hago mea culpa. Yo siento que cuando yo no conecto bien es porque también no he hecho el trabajo, no he hecho la pega, ¿no? De estar conectado con la gente, de pensar, ¿y qué es lo que les mueva? ¿Y qué es lo que me han dicho, contado? Pero claro, a veces también uno tiene que darse cuenta de eso porque alguien te dijo algo y también viene como de un impulso de afuera. Por eso yo creo que los comentarios, los feedbacks son muy necesarios. Ujú. A mí me ha servido mucho en clases cuando he tenido comentarios, o a veces, por ejemplo, en la encuesta docente, que a mí me evalúan y a veces me colocan en los comentarios. Generalmente son muy buenos, pero de repente alguien coloca un comentario de que algo en mis clases no funcionaba bien, por ejemplo. Mm. ¿Qué hago yo frente a ese comentario? Digo, pucha, qué lata, alguien me criticó por eso, o, ah, ya, a ver, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué hago para enfrentar eso? Ujú. Claro,
cuando a veces eran comentarios, muletillas que yo tenía, que he tratado de regular, de no decir. Entonces me decían, tiene muchas muletillas, en fin, eso fue en los primeros años de mi ejercicio docente. Pero por eso yo creo que el ser comunidad implica entre todos irnos comentando lo que pasa dentro de las comunidades, cómo nos sentimos, cómo expresar eso. Yo creo que a todos nos sirve porque no, es la manera que tenemos de saber en qué estamos. A mí, por ejemplo, me llama la atención, y siempre me gusta colocar temas espinudos. Claro, ¿qué hubiera pasado o qué pasó con los pastores luteranos cuando, bueno, en Alemania, en el año 33, y empieza un fervor popular que es complicado? ¿Qué hubiera hecho probablemente un pastor que hubiera estado dirigiendo una comunidad y siente que el sentimiento colectivo de la comunidad y del espíritu de la nación va por otro lado? Y que no lo están pescando, que se están yendo para el nacionalsocialismo. Entonces, muchas veces, claro, ¿era responsabilidad del pastor? Sí, claro, pero ¿y cuál es el contexto? Siempre yo creo que hay que estar revisando los contextos, son súper complejos. Y probablemente en estos tiempos de ahora, donde ha crecido la desconfianza, el miedo, habría que conversar sobre cuál es la sociedad en la que estamos viviendo. Porque si mantenemos nuestras mismas prácticas de divulgación del Evangelio como hace 10 años, probablemente hace 10 años tenían un sentido, pero la sociedad ha ido cambiando. La tecnología nos está cambiando radicalmente. De hecho, estamos ahora en una interacción por Zoom, que hace 10 años nadie se lo hubiera imaginado. ¿Cómo hacer evangelio y llevar el mensaje de Cristo en una sociedad que está cambiando? Yo creo que habría que a veces hacerse la pregunta de hacer diagnósticos de cómo está cambiando la sociedad y si nuestro evangelio está conectando con los cambios que están ocurriendo en la sociedad. Pero eso no se soluciona de un día para otro. Esos son procesos que hay que ir desarrollando de manera colectiva, no descansen en una sola persona. Mucho interesante. Tengo tiempos súper interesantes también en general. Me hizo recordar que últimamente he escuchado harto esta comparación y quizás también nosotros también lo hemos hablado aquí o en el estudio bíblico, no me acuerdo. Ahora de que si vamos 100 años atrás, la transición que se vivía en el mundo era similar que lo que estamos viendo ahora. Es un poco como preocupante. De hecho, el otro día también escuchando un podcast hablaban también como ya comparando los años 30 en Alemania con lo que está pasando aquí. Bueno, no sé. Da miedo. Da miedo, pero no quiero tener tanto miedo igual. Y curiosamente tampoco lo tengo. O sea, a veces digo, chuta, ¿qué va a pasar en un par de años más cuando realmente la cuestión del cambio climático nos va a reventar la cara? Pero no sé, porque tampoco pasa mucho. Es complicado. Eh, Libertad. Si hablamos de la salvación y que la descubrimos y experimentamos en la cruz, ¿no? Y si tenemos libertad, porque Dios nos hace justo, obviamente también tenemos libertad de conciencia. ¿Sí? Y que hay cosas que no puede una institución decirnos lo que tenemos que hacer. Si si esta institución también es falible y humana y débil, y se compone de seres humanos débiles, ¿no? Y ahí Lutero dijo un par de cosas que no le quiero entrar ahora en los detalles históricos, porque hay ciertos momentos, en ciertos años, días, donde él comienza a hablar, discutir con gente y decir, no, pues los concilios también se pueden equivocar. Eh, lo único que va más allá y que no es solo algo humano es la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios, como está
resumida aquí, como está plasmada aquí. Y desde nuestra perspectiva humana, la palabra de Dios es bien compleja, es difícil y quizás confusa y no clara. Pero en sí mismo es clara y desde la perspectiva de Dios es clara. Pero nosotros como seres humanos débiles y mortales, no siempre entendemos todo lo que dice la Biblia. Y es un constante proceso de acercamiento y de trabajo, de conocer su mensaje. Y también la Biblia tiene un enfoque central. Y ahí Lutero dice algo que es muy importante. Él dice, todo lo que lleva a Cristo. Eso es como la esencia de la Biblia. Y eso es donde nos tenemos que enfocar. Y ahí comienza una cuestión donde hay muchas diferencias con otras iglesias, porque esa es una clave hermenéutica muy importante. Y por eso un luterano puede decir, bueno, lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad no es lo más importante, no es el centro, no es lo que lleva a Cristo. Porque Cristo ni habla de eso, no le interesa eh, la sexualidad de las personas. Lo único que interesa a Jesús es que la gente no se hace daño uno al otro y se hace bien y que se aman, respeten y quieren y buscan el bienestar del otro. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de Jesús. No nos enseña lo que pensaba si está bien que un hombre se acuestan o no. ¿Ya? O sea, yo sé que lo que estoy diciendo que para algunos puede ser un espanto muy grande, ¿ya? Y Lutero mismo creo que no le gustaba mucho la idea, pero él puso una clave hermenéutica muy importante, muy potente. Y con esta clave hermenéutica hoy en día podemos tener respeto e incluso aceptar ciertos derechos que hoy en día existen. ¿Por qué hablo justo de eso? Porque justo vengo de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, donde se habló de un caso que pone un poco en jaque ciertas cosas fundamentales de cómo aquí en Chile se están llevando las clases de religión, que están abordados desde una perspectiva confesional. Y son las iglesias o religiones que autorizan personas, que se llama la idoneidad, para hacer clases de religión. Y sucedió que quitaron a una persona católica su idoneidad para hacer clases de religión católica porque ella manifestó o contó o publicó que ella es lesbiana. Y hubo un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se dio a conocer el año pasado. Y claro, que pone un poco como en jaque los derechos que hoy en día existen de la no discriminación contra la práctica de la clase de religión donde en el fondo se deja a las instituciones religiosas de determinar quiénes pueden hacer y quiénes no. Incluso el Estado no se debe meter en los criterios. Pero la duda ahora es, quizás en estos asuntos debería meterse el Estado. Y no está resuelto el tema. El fallo tampoco lo único que dice el fallo es que no se debería repetir lo que pasó con esta mujer. Eh, la libertad de conciencia, ¿no? O sea, en el fondo, yo escuché ahora a los representantes de la Iglesia Católica defendiendo su punto, y claro, ahí uno también podría decir, bueno, eso es su libertad de religión, su libertad de determinar cuáles son sus valores y principios. Complicado. Pero Eh, pero eso era en un colegio católico. Es que no estoy tan segura, porque eso lo que dijeron ahora, le dijeron que sí o sí en un colegio público, estatal, no debe pasar.
Claro, Pero a si eso, son ahí, claro. un colegio religioso, sí la iglesia puede decidir. O sea, en mi opinión, si tú quieres, o si uno quiere tener sus hijos en un colegio religioso, acepta las normas de esa confesión. Claro. Eh, por eso yo siempre he sido partidario de las escuelas laicas. Sí, o sea, lo que dicen los católicos ahora en este caso también es, bueno, esta profesora de religión sabe, debe estar consciente, debería saber con qué se metió, ¿cachai? O sea, Pero ese es otro debate que yo creo que hay que abrir también, dentro de las comunidades también. Pero los católicos son los que deben abrir ese debate internamente, de cuestionarse esas prácticas que puedan discriminar abiertamente. pero Yo ¿sabes qué? creo Lo que, más chistoso es que hoy día les escuché hablar, porque los de la oficina de asuntos religiosos lo explicaron. ¿Y tú crees que alguien de ellos? Yo dije a una conocida que es como la representante de las iglesias evangélicas, o sea, también representa a gente muy conservadora, pero ella es un poco más abierta en el pensamiento. Y yo puedo hablar con ella y decir, es que yo no los entiendo a ustedes, a mí no es un tema. O sea, y se ríe. Y dice, bueno, muchas entiendo, pero le dije, atiéndeme, mira, yo no escuché ninguna cosa de lo que se dijo de que hay como algún acercamiento. Nada, nada, así como absolutamente nada. O sea, yo en la otra reunión que tuvimos como a manera como informal entre distintos representantes, yo les dije, bueno, o sea, ustedes se quedan, o sea, no hay como ningún, no sé, hay que ver la realidad, les dije nomás. O sea, yo creo que eso fue como la crítica que yo les di. Igual hay que ver la realidad de vida de la gente, o sea. o sea, esta era una oportunidad para abrir un debate interno, incluso. Pero este debate no lo quieren abrir, o sea, ni les mencioné lo que está pasando en mi país con la conferencia, con el sínodo, el proceso sinodal que están viviendo allá. Bueno, ¿Qué pasó ahí? de que decidieron en el futuro abrir para bendecir parejas homosexuales. Es Me heavy parece, lo que está pasando en Alemania. me parece muy bien. Están como haciendo un cisma. Se A llama, veces los símbolos son necesarios. em, bueno, libertad de conciencia, ¿ya? O sea, Lutero, ustedes saben, hubo un momento en que le pedían revocar sus escritos en Worms el 21 de abril, en 21, en 1521, 1521, ante la dieta, ante el parlamento alemán, ante el emperador y todo. Y al final Lutero dijo, nómbrenme, denme un argumento desde la Biblia y ahí si me dan un argumento desde la Biblia, yo voy a revocar mis escritos. Si no, no puedo revocar mis escritos, porque yo me amparo en la Biblia. Lo que yo leo, interpreto la Biblia. ¿Ya? No puedo revocar mis escritos. ¿Ya? Em, Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo he descubierto. ¿Ya? Pero eso no quita que él tiene razón en todo, sino que para él es lo que es. Y él en el fondo dice, en eso matan. Ustedes hagan lo que quieran conmigo, pero eso soy. Y eso es lo que es mi fe. ¿Mm? Y hoy en día obviamente tenemos una visión de que decimos, ok, tenemos que entonces hablar, conversar, dialogar. Por eso me parece interesante que la oficina de asuntos religiosos debe ser al tiro determinar y decir, ya, eso es lo que va a hacer el gobierno. No. Comenzó a abrir un debate, ya. ¿Qué piensan ustedes respecto de eso? ¿Qué podemos hacer nosotros con este fallo y con ciertos derechos que hoy en día tenemos? ¿Ya? Existe la ley de la no discriminación, la ley Samudio. No podemos hacernos los lesos ante eso. ¿Ya? Um, y también eh, tenemos que cambiar, reformar.
está todo siempre en un constante proceso. No podemos establecer dogmas y eso no se puede cambiar nunca, no. Además, suceden cosas que antes no existían. O sea, yo pienso en el tiempo de Lutero, comenzó a existir ya por un siglo, por medio siglo ya la imprenta. Una cuestión que cambió el mundo. Hoy en día tenemos internet, tenemos smartphone, tenemos inteligencia artificial. Ahora apareció algo súper novedoso desde muy poco tiempo, los chatbots, ¿cómo se llaman? Los KI, ¿usted sabe de qué? ChatGPT. ¿Qué? ChatGPT. Claro, el ChatGPT. ¿Qué vamos a hacer con esta cuestión? Pues, tenemos que ahí tomar una postura, algo muy novedoso. O sea, yo, paréntesis, le había dicho a Carol que se podría organizar como invitar a algún científico que esté trabajando sobre inteligencia artificial para que nos explicara qué es y cómo podría cambiar nuestras sociedades. Ujú. Eh, no con el ánimo de, como de debatir con el científico o ingeniero aspectos teológicos, sino que más bien como saber que alguien nos explique cómo puede esto cambiar nuestras vidas, porque esto va a cambiar nuestras vidas rápido, las está cambiando. Mm. Así es interesante, Vital, ahora no cacho quién podría ser, pero Yo conozco gente en Ingeniería de Chile. ya podríamos hacer una charla sobre su futuro. Mm. Buena idea, hagamos eso. Bueno, es muy importante también lo que ya dije, es que si no hay nada que nos determina y no ni concilios ni la iglesia, o sea, esa es la gran diferencia con la iglesia católica. La iglesia católica dice, bueno, hay una tradición desde Pedro, desde Jesús que está conservada y la única institución que ha conservado esta tradición somos nosotros, la iglesia católica. Por eso somos la única iglesia verdadera, ¿no? Y esa tradición es el magisterio. Lutero dice, bueno, pero eso todo es de seres humanos. Lo único que tenemos es la Biblia. Esa es la única palabra de Dios. Y la Biblia tenemos que leer, entenderla, ¿ya? Por eso la alfabetización de Alemania, por eso la traducción de la Biblia al alemán sajón, ¿ya? Tenemos que acercar esta palabra a la gente y hacer que la gente comience a comprender esta Biblia y leerla y tenerlo como un espacio de resonancia, de reflexión sobre su vida. ¿Ya? Y también, obviamente, esta palabra enmarca la libertad. Me dice algo, me orienta, me guía. O sea, la libertad no es cualquier libertad, no es un libertinaje, yo hago lo que quiero, no, la libertad está cautiva en la palabra de Dios y la palabra de Dios es una muy específica. Habla de Jesús quien muere en la cruz por mí. ¿Ya? Y habla de un Jesús quien derrama amor entre la gente. Y habla de un Jesús que es misericordioso y que incentiva a la gente a ser misericordioso. ¿Mm? Y claro, eso, por ejemplo, para mí personalmente, vuelvo al tema de la orientación sexual. A mí me dice, no puede ser eso el centro de mi fe. Si el centro del evangelio es otro. Y ahí vuelvo a por qué Lutero mismo hoy en día tendría que pegarse en la cabeza y decir, no puedo ser antisemita, no puedo ser misógino, porque mi misma teología en realidad no lo permite, porque si yo digo que solo la palabra, solo la Biblia y todo lo que lleva a Cristo, bueno, Cristo no discriminó a las mujeres, al revés, se acercó a las mujeres, les abrió el camino, les enseña, eh, los defendió. Eh, o sea, nadie me puede decir que eso no dice la Biblia, ¿no? Sí, muy de acuerdo, pero también es cierto que la Biblia ha sido, como puede ser interpretable, se han justificado las mayores barbaridades en nombre de... Sí, pero justamente eso, todo lo que lleva a Cristo, le marca, le da un orden a la estructura. Que la Biblia no es cualquier cuestión.
¿ya? Y, y hablando también de, o sea, ¿cuál es el problema del tema de por qué Lutero era antisemita? Yo lo entiendo, porque para Lutero era tan importante la conversión al cristianismo y él tenía este tema de que los judíos no quieren entender esta parte, entonces les falta algo y eso está mal. Pero ahí yo creo que no entendió muy bien Romanos 11. Eh, Creo que no Pero, entendió muy bien ahí Romanos 11 para pero mí. yo no me iría, sé, yo entiendo el ejemplo, pero algo incluso más contemporáneo que el otro día lo insinué en el estudio bíblico, es que se ha justificado incluso la segregación racial hasta hace muy poco tiempo. Sí. A menos que en el país que se dice más cristiano, evangélico, que es Estados Unidos, levantado como el paradigma de los cristianos, y sucede que en los estados del sur se justificaba con la Biblia la segregación racial. Mm, mm, Entonces, se han cometido las mayores barbaries. Entonces, claro, creo que hoy en día para nosotros el tema es género. mm. En Estados Unidos siguen discriminando comunidades blancas, protestantes, a personas de Sí, color. pero la Biblia también dice en Gálatas 3:21, ya no hay Sí, de acuerdo. judío no griego, no hay hombre mujer, no hay libre y esclavo. O Por eso sea, que, por eso que quienes siguen manteniendo la segregación ya es algo patológico, o los que quieran incluso no abrirse a otras posturas más respecto a temas de género, ya hay temas que son ya, que escapan a la fe, yo creo que ya son miedos, son trabas sí, culturales, sí, que se buscan como excusas colocando un argumento de fe, pero en realidad son puros traumas eh, sí, inexplicables. sí. Bueno, si tenemos solo la palabra, ¿no? La palabra nos habla, nos enseña sobre Jesús, ¿no? Nos habla de la teología, de la cruz, nos enseña como lo que ha hecho Jesús por nosotros, por el mundo. Y también eh, no hay como quienes son mejores que otros. Todos somos, todos hemos pecado, como dice eh, Pablo en Romanos, ¿no? Todos hemos faltado. No hay nadie que se salva, no hay nadie que está bien. Todos somos pecadores. Y por eso también todos necesitamos ser justificados. Y eso es igual para todos. Entonces, no puede uno ponerse más encima que el otro. O sea, justo el domingo también el tema era ese, que cuando se habla de los que son los pastores, los que deberían guiar, que no sean como señores los que dominan a los otros. ¿Mm? Que la guianza sea solo por una forma más práctica, para como darle estructura y orden a una comunidad. Y ahí también es muy, o sea, ¿qué significa el sacerdocio de todos los bautizados? Significa en el fondo, todos tenemos la posibilidad, la facultad de acercarnos a Dios, porque Dios todos nos justifica y nos libera del pecado, ¿ya? No deja uno en pecado y el otro no, y no lo libera y el otro sí, sino el amor de Dios es para todos iguales, ¿ya? Um, y el bautizo expresa el amor que tiene Dios por nosotros, ¿no? Expresa la entrega y también la aceptación, la recepción que Él nos hace. La mesa servida, como dice el Salmo 23, que es para todos, ¿no? Donde nadie como está excluido. Y si el sacerdote era alguien que es el que hacía los sacrificios y permitía a las personas de acercarse a Dios. Todos podemos acercarnos a Dios. Todos podemos vivir en servicio hacia Dios. Bueno, y eso también después se plasma en una manera como vivimos comunidad y cómo vivimos nuestra administración, que es una cosa es mucho más democrática. ¿Ya? Yo no soy mejor o mayor que ustedes solo porque soy pastora.
sino yo tengo que servir y al mismo tiempo como potenciar a ustedes a, a vivir y ¿cómo se dice? Usar el derecho que tienen como quienes que son libres en sus conciencias y de aumentar en ustedes su potencial y su capacidad de acercarse a Dios y encontrar a Dios. No, nada más lo que tengo que hacer como pastora. Y lo hago acercándoles constantemente la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios y compartiendo con ustedes los sacramentos, bautizo y Santa Cena. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no, sí se entiende. Pero, o sea, la garantía que tiene la comunidad es que los pastores ya han recibido una preparación para precisamente guiar eventualmente cuando hayan interpretaciones que en realidad están sacándose de contexto, eh, que yo creo que ahí siempre es bueno tener pastores muy bien preparados, intelectualmente, bien formados, que nos ayuden de repente a entender lo que también la palabra dice. Y sobre todo como a evitar que de repente haya interpretaciones que en realidad se van por otro lado. No sé si me explico bien. Mm. Sí, seguro también esa tarea, ¿no? Pero también es difícil, porque también está siempre la conciencia, la libertad de conciencia. Um, Claro, pero por ejemplo, no sé, pues si hubieran posturas que empiezan como a justificar la trata de personas o mm, como antiguamente ocurría, eso claramente es atentatorio. Claro, en mi libertad de conciencia yo puedo interpretar eso y no, pues ahí es cuando se necesita esa formación que tienen ustedes. claro. Mm. Sí, sí. Bueno, para acercándose al fin, em, igual la Iglesia luterana tiene esta idea, o sea, es algo que Lutero comenzó a desarrollar, esta visión de los dos, o sea, él lo llamó dos reinos, yo lo llamaría quizás dos ámbitos, Estado e Iglesia, que tienen su estructura, su orden, y tienen que funcionar. Y cada uno vele por sus funciones y se debería como respetar y, y según Lutero, y también lo dice la Biblia, ¿no? O sea, se entiende también que quienes como gobiernan a nivel mundial, a nivel mundano, están por algo ahí. Y quizás es como la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que estén ahí, que estén gobernando. Y además es importante respetar el orden público y el funcionamiento que está guiando el Estado o algún gobierno. Um, y es importante, eso sí, que el Estado también deje en paz y deje también hacer su vida a la iglesia. Pero no debería, tal como la iglesia, no debería meterse en lo del Estado. Al revés también, al contrario, el Estado no debería determinar asuntos que son de la iglesia. Y solo la iglesia debería intervenir cuando el Estado quiere decidir sobre asuntos de fe y la iglesia debe intervenir cuando el Estado pone en peligro a las personas. Y hay un momento muy crucial que acabas tú de mencionar, donde pasó eso, ¿no? Donde en el fondo yo creo que la iglesia tenía el deber de meterse. Justo el otro día también lo hablé con mi amigo Ítalo, y claro, muchos no lo hicieron. Y los que lo hicieron arriesgaron sus vidas. Y murieron incluso, como Dietrich Bonhoeffer. Mm. Eh,
Justo el otro día yo fui a un acto que hizo el gobierno, donde reconocieron a las iglesias y fueron sobre todo instituciones eclesiásticas por su actuar en el tiempo de- del gobierno militar. Y fue súper interesante, o sea, bonito. Y Dictadura. yo lo comenté, o sea, o mandé una foto, no me acuerdo. Y ahí alguien me dijo, el famoso que me dijo, no, eso no deberían recibir ese reconocimiento, es el deber de las iglesias de salvar y ayudar a las personas en situaciones como esas. O sea, yo igual dije, bueno, pero hay muchos que no lo han hecho, entonces igual es bueno recordar y destacar. Con humildad, con sencillez. O sea, tampoco fue un acto tan rimbombante, pero... Eh, y bueno, y justamente lo que les acaba de contar, este asunto de las clases de religión, ahí se chocan estas dos cosas, de los dos ámbitos, áreas, Estado e iglesia, creo yo. Porque yo creo que el Estado tiene que ser también garante por el tema de la educación. ¿Ya? Y aquí en Chile dijo el Estado, cada colegio debería ofrecer clases de religión, pero desde perspectiva confesional. Entonces ahí las religiones dicen, bueno, ahí el Estado nos deja hacer, entonces es nuestro ámbito, entonces el Estado no debería meterse, pero el Estado dice, bueno, pero nosotros tenemos que velar por los derechos humanos, o sea, un choque de intereses de ámbitos. O sea, ¿sabes qué estaba pensando? Yo me quedé callado y no dije nada, te lo van a invitar de nuevo. Yo creo que ahí yo voy a decir, sorry, ustedes no pueden hacerse los lesos. No. Y hay un choque de intereses entre ambos, están usando, no dije nada, yo debería haber hecho eso. Eh, Yo desconozco cómo está en la actualidad el modelo francés de educación, porque el modelo chileno, por la presión histórica que tenía el catolicismo, sobre claro. todo en el mundo conservador y el sector oriente, aquí hay que hablar de frentón, el poder económico, manifestado en las comunidades más cerradas del catolicismo, han presionado en el Estado y el catolicismo ha tenido mucha fuerza en presionar para evitar clases de educación sexual y, en fin, muchas otras cosas en las cuales los sectores más conservadores se han logrado como defender. Pero en el caso de Francia, hasta donde yo tengo entendido, se acepta, por ejemplo, un Estado laico y el Estado vela por la educación en todas las escuelas. Y claro, el catolicismo allá fue mucho menor, fue un tiempo barrido, y hay iglesias católicas, pero es el Estado el que mantiene un control que vela, porque en las escuelas públicas y en el modelo educativo francés conviven el Islam con el mundo católico. Entonces, ahí sí claramente, por ejemplo, hubo una revuelta cuando se prohibió el velo, por ejemplo, en las escuelas, eh, el velo islámico. Y todo símbolo religioso, como los crucifijos, tenían que ser retirados de las escuelas. Se puede enseñar clase de religión, sí, claro, pero todo supeditado también a ciertos marcos normativos que el Estado tiene que garantizar como normas civilizatorias, por ejemplo, la no discriminación. Entonces, yo me acuerdo que fue un debate cuando se quita el velo, porque también se le prohíbe a la persona que es practicante que lleve su velo. Pues todo un debate, pero yo creo que el caso francés puede de repente ser ilustrativo contra el modelo educativo chileno donde la Iglesia Católica ha tenido tanta fuerza todavía para Oh, presionar. hoy día me impresionó, o sea, hoy y de nuevo el otro día me impresionó la actitud de la Iglesia Católica. Dije, ¿qué onda? ¿En qué mundo vive? Pero claro, es porque han tenido tanto poder y todavía te dan tanto poder. Pero eso está grabado aquí, espero que nadie lo vea. Que sea para Pablo nomás. Pero ojo, que ha perdido mucho poder. Dice que tiene poder, lo puede ostentar en esas reuniones, pero socialmente el catolicismo está en derrota tras derrota. La conferencia episcopal, yo nunca más supe cuándo se reunió la conferencia episcopal, hace más de 10 años, a nadie le importa.
Y antiguamente la conferencia episcopal era noticia en portada de prensa, cuando la conferencia episcopal daba su opinión sobre algún tema. Hoy día a nadie le importa la opinión, pero sin embargo en el ámbito de educación es su último reducto de poder y de influencia. Sí, se nota eso. Lo tratan de sostener, porque a nivel de todas las otras zonas han perdido espacio. Aunque yo igual tengo que decir que cuando yo he trabajado con la mesa que convocamos, no he tenido grandes problemas. O sea, tampoco ya, o sea, ellos saben que soy más liberal, pero en lo general hemos podido trabajar bien, como en marcar por qué es importante la clase de religión, etcétera. O sea, no tuvimos tanto, pero sé, me llama la atención la actitud. Mm. Y creo que como, pero también los evangélicos, o sea. Bueno, para cerrar, voy a colocar de nuevo mi imagen tan criticado por Michael. Igual me gusta, me representa bien, porque aquí está la cruz en el centro, que revela a Dios, ¿no? Que tiene que ser practicado, y eso es el centro. Y que es una palabra para todos, ¿no? Solo la palabra, por eso está ahí la Biblia, ya lo hablamos. Y eso es algo que tenemos que creer, ¿no? Pero en él se muestra la entrega, la gracia de Dios. Y este Dios no pide nada en cambio. Solo tenemos que creer que sea así. Y si creemos eso, si entramos en este estado de fe, de confianza, se produce un cambio en nosotros. Y podemos avanzar hacia la vida. Nos alejamos de la muerte, de lo que nos deja como estancado, lo que nos deja entrampado, lo que nos tira abajo, lo que nos oprime, lo que, claro, nos encarcela, pero que eso entiende a mi español precario. Se entiende bien. Yo hago aquí una diferencia entre palabra y escritura, porque por un lado hablamos de la palabra, de lo que es como la esencia, ¿no? Del mensaje de Dios, lo que dijo Dios a las personas que después anotaron la Biblia, y lo otro es obviamente la Biblia tal cual, el libro, ¿no? La escritura. La palabra como un concepto también filosófico, ¿ya? El Evangelio. Pero que se entienda. Eso sería un poco mi resumen, que se podría aumentar mucho más, y les invito obviamente a seguir profundizando sus aprendizajes sobre la Iglesia Luterana, manteniéndose como miembro, participando en los estudios bíblicos, en las actividades. Seguir descubriendo el Evangelio es una tarea de cada día. Viendo plasmado el Evangelio en lo que pasa en mi vida concreto, o sintiéndome como libre ante Dios, a pesar de las trampas y de las complicaciones en cuales me encuentro, es esencial. La próxima semana no nos juntamos porque es día feriado. Nos quedaría el 8, que les propongo que nos juntemos para cerrar y hablar un poco sobre el culto, preparar el culto. Y que me manden sus versículos de confirmación, por favor. Voy a dejar de grabar.